Hola, bienvenidos Y bienvenidas. a Conciencia Compartida. Somos el Centro de Bienestar al Sanar. Marta y Laura, Madre e hija. médica y psicóloga. Queremos acompañarte a sanar el alma. En este espacio transformador tendremos conversaciones profundas donde reflexionaremos y haremos consciente lo inconsciente. Encontrarás el poder dentro de ti para vivir con más amor, tranquilidad y plenitud. Episodio número 3 de Conciencia Compartida. Yo soy Laura. Yo soy Marta. Gracias por estar aquí, por escucharnos, por acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el impacto que tienen las emociones en nuestro cuerpo físico. Para eso, cuéntanos un poquito qué es la biodescodificación. La biodescodificación o descodificación biológica es la que nos permite encontrar una emoción detrás de la enfermedad o de un síntoma. Es decir, toda alteración en la salud de la persona, en el bienestar de la persona, está precedido de una emoción mal gestionada. Es lo que se ha encontrado desde la biodescodificación. Entonces, el organismo, el cuerpo, tiene unos códigos biológicos que responden a las emociones no gestionadas. Cuando nosotros no gestionamos bien una emoción, después aparece a través del cuerpo físico. Es decir, es como si lo que no hablas, lo habla tu cuerpo. Entonces, tú, por ejemplo, tienes un episodio, un conflicto que te genera mucha rabia, pero tú no la manifiestas y te quedas callado. Eso puede persistir en el tiempo, pero llega un momento en que al no gestionarla, sale a través de tu cuerpo y hay unos órganos especializados en la manifestación de cada emoción. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo mucha rabia y no la manifiesto, eso me puede salir a través del hígado o la vesícula biliar, porque esos son los órganos que están encargados de manejar la rabia. Entonces, cada síntoma, cada manifestación en el cuerpo tiene un significado. Y cada órgano y cada tejido maneja un tipo diferente de emoción. Te voy a poner ejemplos para que sea más claro. Todo lo que tiene que ver con los órganos principales, es decir, con el estómago, los ovarios y los testículos, el sistema respiratorio, que es como los órganos vitales, ellos tienen que ver con una capa embrionaria que se llama endodermo. Eso no es importante. Lo importante es saber que cuando están atacada nuestra supervivencia, estos órganos se afectan. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo mucho miedo a morir, se afectan los pulmones. Cuando yo tengo algo que no me puedo tragar o que no he podido digerir, se afecta mi sistema digestivo. Entonces yo voy a tener náuseas, yo voy a tener vómitos, yo voy a tener dolor de estómago, voy a tener gastritis. Es decir, es algo que yo no me he podido tragar, que yo no he podido digerir y lo manifiesto a través de un síntoma porque no soy capaz de expresarlo. Si por ejemplo hay problemas en la fecundación o yo perdí un hijo o lo mataron, yo puedo hacer más óvulos para biológicamente reponer ese hijo que se perdió, porque todo finalmente es biológico. Entonces, ante una emoción no gestionada, hay un código biológico de respuesta. Siempre detrás de una enfermedad hay algo emocional. Hay una emoción no gestionada por mí o por mis ancestros. Porque puede ser que atrás alguien con el que yo estoy relacionado no haya gestionado una emoción o un conflicto y yo en esta existencia, en esta generación, voy a ser la solución de ese conflicto no solucionado. ¿Y cómo sé si es mío o si es de un ancestro? Cuando tengo mi problema, cuando aparece, digamos, esa alerta de un problema de salud, de un síntoma, yo tengo dos opciones, o le pego el martillo y lo apago, o entro a buscar qué me está diciendo ese síntoma, cuál es el mensaje que hay detrás de ese síntoma, cuál fue el conflicto que me lo desencadenó. Y es posible que en esa búsqueda yo encuentre que no es mío, que simplemente no he tenido ese conflicto, ese tipo de cosas,
y puedo entrar a buscar en mi árbol. De eso que estabas hablando, entendí un poco como que según la función física que tiene ese órgano, también está relacionado a la parte emocional. Claro, lo que pasa es que cada órgano o cada tejido está encargado de gestionar una emoción. ¿Y cómo sé yo, sin estudiar biodescodificación y saberme todas las capas embrionarias y cuál es el conflicto de cada uno de los tejidos? Simplemente busco la función. Entonces, si por ejemplo yo tengo un dolor en el pie, entonces yo digo, ¿para qué sirve el pie? Para avanzar. Entonces, el mensaje que me está dando ese dolor de pie puede ser, a dónde no quiero avanzar, qué me da miedo avanzar, en qué me da miedo avanzar. Sí, entonces buscando la función de esa parte del cuerpo que me está doliendo, molestando, yo puedo encontrar el mensaje que me está dando sobre esa gestión o ese conflicto que no es solucionado. Bueno, ¿y de dónde sale todo esto? O sea, ¿quién dijo un día que el órgano tenía, pues que cuando se enfermaba una parte de mi cuerpo, eso tenía que ver con una emoción? Mira, el tema de la biodescodificación tiene origen en Mark Fletcher, que es un francés. Él empezó a estudiar todo el tema de la biodescodificación y también el doctor Hammer, que es un médico alemán, él empezó a partir de su experiencia a estudiar los casos de cáncer específicamente, que es aplicable a todo tipo de patología, de enfermedad, de síntoma. Lo que le pasó a él fue que le mataron a su hijo y cuando le mataron a su hijo, él hizo un cáncer de testículo y la esposa hizo un cáncer de ovario. Entonces él empezó a estudiar qué pasaba en las personas que se le morían los hijos o qué conflicto había detrás de cada uno de los cánceres y empezó a mirar cómo ante la muerte de un hijo, biológicamente la especie tiene que hacer un hijo nuevo y para hacer un hijo nuevo se incrementa la producción de estrógenos en la mujer y también en el hombre se aumenta la actividad del testículo. Es biológico. Por eso él hablaba de la enfermedad como una respuesta biológica para poder solucionar un conflicto. Entonces, cada uno de los síntomas que hacemos es un intento del cuerpo humano para reparar el conflicto. Dependiendo del conflicto, es la parte del cuerpo que se afecta. Entonces, si yo estoy aguantando hambre, mi hígado tiene que producir más células para poder vivir con esa falta de alimento. Entonces yo puedo hacer un cáncer de hígado. Ahora es muy importante saber que el hambre no solamente es real, sino que puede ser simbólica. Todos los síntomas que tenemos pueden partir de un conflicto real o simbólico. O sea que, por ejemplo, ese cáncer de ovario que nos estabas contando, no solo es si pierdo un hijo real, sino también puede ser simbólico. Claro, puede ser simbólico. Entonces, por ejemplo, un hijo para mí puede ser un proyecto. Aborté un proyecto, yo puedo tener un conflicto que me afecte si soy un hombre el testículo, si soy una mujer el ovario o también puede afectar las mamas. Mi esposo puede que yo lo vea como mi hijo y yo puedo tener un cáncer que esté asociado a la pérdida de un hijo cuando perdí al esposo que para mí era mi hijo. Entonces hay que tener muy claro cómo lo vive cada paciente o cada persona para poder mirar cuál es realmente su conflicto. O sea, el órgano siempre tiene el mismo significado, por así decirlo, pero ya la interpretación de cada persona es lo que varía. Exactamente. Por eso en esto siempre es cómo vivió el conflicto cada persona, porque cada persona lo vive diferente y lo entiende en forma diferente. Te voy a poner otro ejemplo. El cáncer de mama está relacionado. Si la mujer es diestra, su mama derecha tiene que ver con la pareja o con el padre y la mama izquierda tiene que ver con los hijos o con la madre. Entonces, cuando hay un cáncer de mama izquierda, yo inmediatamente digo, si la mujer es diestra, voy a buscar un conflicto con el hijo. Entonces voy a buscar el conflicto con el hijo y me dice, no, es que yo no tengo hijos. Entonces, yo tengo que buscar
quién en su vida representa un hijo. Entonces puede ser que es una mascota. No, es que mi mascota estaba muy enferma y la mascota es como mi hijo. O también puede ser, no, es que uno trabajando en un proyecto y se me cayó a última hora. Ese es un hijo para ella. Entonces, es un hijo real o simbólico. Y porque, aunque todas las personas lidiemos con tantas cosas y pues yo creo que todo el mundo ha sentido tristeza, rabia, pues todas las emociones obviamente, ¿por qué algunos desarrollan una enfermedad y otros no? Tiene que ver con los recursos que tenga cada persona. O sea, ante una dificultad, ante un conflicto, yo tengo una forma de responder a ese conflicto. Y hay un umbral. Cuando ese umbral de tolerancia al conflicto se sobrepasa, es que aparece la enfermedad o el síntoma. Yo puedo tener un conflicto que con mis mecanismos de defensa me mantenga por debajo de ese umbral y yo no hago la enfermedad. Entonces, ante una misma situación, es posible que yo haga el cáncer y tú no lo hagas, ¿sí? Es dependiendo de ese mecanismo, de esas herramientas que tengas para hacer frente o confrontar esa situación. Te voy a explicar un poquitico en qué consiste la enfermedad desde esta nueva mirada del doctor Hammer. Él encontró que vamos por la vida y en el día estamos en simpaticotonía, es decir, nuestro sistema nervioso autónomo simpático está activo, entonces estamos activos. El simpático es el que te permite defenderte, huir, correr, estar alerta, entonces en el día estamos en simpático. Y en la noche entramos en reparación. Cuando descansamos, como que todos los órganos descansan, la frecuencia cardíaca baja, la frecuencia respiratoria baja y se aprovecha para hacer todo el metabolismo y toda la reparación de todo el día. Eso es la vida normal, es un ciclo, día, noche, día, noche, día, noche. Cuando en ese ir normal aparece un conflicto que sobrepasa ese umbral, se desencadena una simpaticotonía, es decir, estoy todo el día como de día, todos los días como de día, estoy en alerta, entonces estoy estresado, estoy preocupado por ese conflicto que tuve. Y mientras dure el conflicto y no lo solucione, estoy en el simpático, estoy como si estuviera despierto todos los días. Eso hace que el cuerpo se desgaste, la gente baja de peso. Es cuando decimos estaba tan estresado que bajé de peso, que estaba todo el día, no podía dormir. Cuando se soluciona ese conflicto, algo que la persona encuentre o sienta como solución, es como si hiciera... Y en ese momento entra en reparación o parasimpaticotonía, como en la noche, como en la reparación. Y ahí es donde aparecen los síntomas. Entonces, no es lo que estoy viviendo en este momento, sino como eso que ya resolví, como que cuando suelto. Exactamente, y ese es el problema, que cuando ya resolví y aparecen los síntomas, ahí es donde yo me enfermo, me siento mal, aparece la gripa, aparece la infección, aparece la tos, aparece la verdadera, pues la enfermedad es cuando yo voy y consulto al médico y resulta que ya reparé. ¿Y qué pasa? El médico me da un diagnóstico que me puede llenar de miedo, me da un diagnóstico con un tratamiento y a veces eso es lo que decimos que es peor el remedio que la enfermedad, porque ahí puedo hacer un nuevo conflicto de miedo, de incertidumbre, de cualquier cosa frente a lo que siento con lo que el médico me dice o me manda y empiezo a hacer otro conflicto. Pero entonces yo no debería hacerme tratamientos médicos. Claro que sí, el tratamiento médico es muy importante, pero es más importante conocer estas fases de la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo cuando resuelvo el conflicto, o mejor dicho, cuando yo me enferme, yo debería preguntarme, ¿qué solucioné hace 1 o 2 días? ¿Qué estaba pasando en mi vida que sentí que se solucionó? Cuando yo entiendo que estoy entrando en reparación, yo puedo manejar mis síntomas con
analgésicos, con antipiréticos, con antibióticos, pero estoy consciente de mi reparación y estoy consciente que tengo que reposar, que tengo que tomar agua, que tengo que escuchar a mi cuerpo y dejarlo que se repare como en la noche para poder estar otra vez bien. Pero lo que estoy haciendo cuando no tengo conciencia de eso es que yo consulto al médico, el médico me dice, no, tienes cáncer o tienes X enfermedad, y yo lo que hago es decir, estoy muy enferma, y vuelvo y entro en conflicto de miedo, y vuelvo a repetir el círculo, y se puede volver un círculo vicioso, y entro en la enfermedad crónica. Entonces, lo importante es tomar conciencia. Ahora, dependiendo del conflicto, es el órgano que se afecta. Lo que dice Hammer es, cuando aparece el conflicto, se afectan el cerebro, la psique, que es ese estrés, y un órgano. El órgano que corresponde a ese conflicto. Dependiendo de la función del órgano, se relaciona con un conflicto determinado, que era lo que estábamos explicando ahorita. Entonces, para hacerlo muy fácil es saber cuál es la función del órgano, la parte del cuerpo que yo tengo enfermo o con un síntoma. Y de ahí busco el conflicto. Si mi colon sirve para eliminar y yo tengo problemas en el colon, ¿qué no estoy eliminando? ¿Qué no estoy soltando? Sí, eso me da una pista. Si es mi cabeza la que me está doliendo, entonces yo digo, ¿para qué sirve la cabeza? Para pensar, para el intelecto. Entonces, ¿qué desvalorización intelectual tengo? No me estoy sintiendo capaz intelectualmente de qué. Entonces, eso te da la pista para buscar el conflicto. Y cuando encuentro el conflicto, puedo entrar a entender que cuando se soluciona ese conflicto, cuando aparece mi síntoma, yo puedo ir al médico y debo responsablemente seguir un tratamiento médico, pero teniendo muy claro que estoy en reparación. Me parece increíble esta nueva mirada porque yo creo que uno siempre tradicionalmente va al médico a que le digan, tiene esta cosa, tomes este medicamento y ya. Y vuelve y juega, uno no tiene responsabilidad, uno no tiene como papel en eso, como que simplemente la vida me pasa por encima y me enfermé y me enferma y yo no tengo control. Pero si ya no solamente es el tomarme el medicamento, que es muy importante seguir el tratamiento médico, sino que además también me puedo preguntar qué está haciendo eso y qué mensaje tiene mi cuerpo para mí, es muy lindo porque me gusta mucho lo que decías de apagar los bombillos rojos, porque es, dejo de apagar el bombillo, pues quebrándolo, sino que ya me voy es a la raíz, me voy al cablecito que estaba suelto a volverlo a conectar. Claro, y es que es muy importante porque el cuerpo es muy sabio, o sea, la medicina es muy importante para mejorar eso que ya está dañado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo rompo el bombillo con un medicamento? Que el cuerpo lo saca por otra parte. O sea, el cuerpo siempre nos está hablando, el cuerpo, la enfermedad es un regalo de la naturaleza para solucionar un conflicto. Entonces, por ejemplo, esa gente que le da amigdalitis y amigdalitis y amigdalitis y en vez de escuchar qué le quiere decir eso, va y saca las amígdalas, lo que está haciendo es diciéndole al cuerpo, ya este bombillo no lo puede prender, tiene que salir por otro lado. Así es, y sale por otro lado, dependiendo del conflicto. Si el conflicto de la amigdalitis es ese bocado no me lo puedo tragar o ese bocado que me tragué no lo puedo escupir, entonces me quito las amígdalas y luego me va a dar una faringitis o me va a dar una esofagitis o me va a dar una gastritis porque ese bocado sigue ahí y yo no me lo puedo tragar. Bueno, ahorita estábamos diciendo que puede ser en mí una gestión no resuelta o también puede ser algo generacional. Si de pronto yo no conozco nada de mis ancestros, yo cómo sé y cómo puedo trabajar eso. Mira, hay una recomendación muy importante y es que todos deberíamos trabajar el árbol, conocer, porque somos una rama de un árbol. Nosotros tenemos unas raíces, nosotros no aparecimos de la nada. Entonces, una recomendación importante para todos, pero más para el que no encuentra ese conflicto en él, es conocer un poquito del árbol. No te tienes que ir muy atrás. Con conocer la generación anterior y la otra anterior, es decir,
los abuelos y los bisabuelos, puedes encontrar muchísima información. Puedes mirar de quién soy doble, quién tiene el mismo nombre, quién tiene la misma profesión. O sea, hay muchas cosas que solamente mirando el árbol, las fechas, las profesiones, los nombres, tengo mucha información para poder entender la situación que yo estoy viviendo, que no entiendo desde lo que yo estoy viviendo, porque yo puedo decir no tengo conflictos, yo no tengo nada, voy a mirar un poquitico el árbol y resulta que encuentro que por allá un tío abuelo era también médico, o una tía abuela que se murió en el parto, y entonces yo con mi profesión de médico la estoy reparando porque resulta que ella se llamaba también Marta y también nació alrededor del día de mi cumpleaños. Entonces son unas señales que hay en el árbol que te permiten ver que lo que te está pasando a ti no es tuyo, sino que estás reparando algo del árbol. Entonces, la recomendación es, el árbol hace parte de ti. Qué rico poder conocer por lo menos quiénes eran mis abuelos, mis tíos y si es posible mis bisabuelos. Y si realmente no tengo acceso a ese conocimiento, o sea, si fui adoptado, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Igual puedo trabajar eso en terapia. Se puede trabajar en terapia porque el inconsciente tiene toda la información. Entonces uno puede trabajar perfectamente con personas que han sido adoptadas y trabajar con su rama biológica a través de la información que hay en su inconsciente. Se puede trabajar perfectamente. Mucha gente llega a terapia y dice, yo no me acuerdo, no sé nada de mi línea paterna, no tengo ni idea porque mi papá nos abandonó y no sabemos nada de él, no pasa nada. El inconsciente tiene toda la información y en una terapia puede llegar la información que esa persona necesite en ese momento. Entonces, es algo que es importante trabajar, sobre todo cuando vemos que no está en mi contemporáneo, en mi época, en mi momento, sino que posiblemente viene de más atrás y nosotros tenemos algunas señales. Hay unas enfermedades que sí o sí ya uno piensa son transgeneracionales, pero una clave importante es desde cuándo empezó eso en tu vida. Cuando tú me dices desde siempre, transgeneracional. Desde que nací, transgeneracional. Cuando me dices no, desde hace 3 meses, 5 años, 2 años, es algo contemporáneo. Esa es como la clave. Por ejemplo, ¿qué enfermedades te hacen pensar a ti sí o sí algo transgeneracional? Todo el tema, por ejemplo, de suicidio me hace pensar en transgeneracional. Cuando la persona me dice, yo desde que tengo uso de razón, no quiero estar aquí, yo pienso en un transgeneracional. Una esclerosis múltiple puede ser la mayoría de las veces transgeneracional. Entonces, dependiendo de la enfermedad y desde cuándo la tiene la persona, pienso en el transgeneracional. El transgeneracional es estructural, está en mi estructura desde que yo llegué. Entonces, esas enfermedades, esos síntomas que son desde que nací, pienso en el transgeneracional. Bueno, y ahora que ya sé todo esto y que ya sé que mi cuerpo tiene un mensaje para mí, ¿qué hago? O sea, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo enfrento de ahora en adelante un diagnóstico? Aquí lo importante nuevamente es tomar conciencia, es decir, dejar el piloto automático y tomar conciencia. Cada vez que mi cuerpo me esté hablando, yo debo aprender a escuchar mi cuerpo. Entonces este síntoma, yo le puedo preguntar, este síntoma, ¿qué me estás diciendo? Síntoma, ¿qué me quieres decir? Y escuchar ese mensaje, aprender a escuchar a mi cuerpo, aprender a conocer mi cuerpo. Si ya tengo una enfermedad, si ya tengo un cáncer, si ya tengo una esclerosis, si ya tengo cualquier patología, yo responsablemente debo hacerme un tratamiento médico, ¿cierto? Pero también complementariamente yo debo resolver ese conflicto. ¿Qué me asegura resolver el conflicto? Muchas veces puede haber curación, otras veces simplemente el órgano está dañado y a veces la reparación es la muerte, es parte de la vida. Pero lo importante es yo poder reconocer el conflicto, sanarlo, porque muchas veces sanar el conflicto es también aceptar esa enfermedad. Bueno, y ahorita tocaste el tema de la muerte. ¿Hay algún punto en el que ya es realmente demasiado tarde?
Mira, cuando ya, pues a veces la solución es la muerte, como te estaba diciendo. Entonces, cuando un órgano ya está muy dañado o una parte del cuerpo está muy deteriorada, posiblemente la solución a ese conflicto sea la muerte, la reparación sea la muerte. Pero aquí lo importante es qué aprendizaje puedo tomar yo de eso que me pasó. Entonces, una persona que esté en estado terminal posiblemente se pueda mejorar, porque todo es posible, pero también es posible que lo que necesite esa persona es aprender lo que esa enfermedad le vino a mostrar y eso le va a dar paz. Aquí lo importante es entender que la enfermedad no es nuestro enemigo, al contrario, cada enfermedad, cada síntoma, cada cosa que nos pase es un regalo que nos hace la naturaleza para solucionar un conflicto. Entonces, si viéramos así la enfermedad, se volvería nuestro mejor amigo, porque me está mostrando algo, me está diciendo que hay algo que no está funcionando bien. Y cuando yo logro verlo de esa manera, la enfermedad ya no tiene que estar ahí, es que la enfermedad solo tiene por objetivo mostrarnos algo que no está funcionando. ¿Dónde? En nuestras emociones, conflictos que no resolvimos, cosas que estamos cargando en nuestra memoria emocional. Entonces, ver el síntoma y verlo desde el mensaje que me quiere dar es un regalo. Y ahí cómo vendría a funcionar lo de la metástasis. De acuerdo con las leyes de Hammer, las metástasis como las ve la medicina alopática no existen. Es decir, de hecho en la medicina te dicen es que el cáncer de tal se riega a tal, pero realmente ni siquiera a veces son las mismas células o características celulares, ni se han encontrado las células viajando por la sangre o por el sistema linfático. Y de acuerdo con las leyes de Hammer, la metástasis es un nuevo conflicto. ¿Qué pasa? Tú haces, por ejemplo, un conflicto de cáncer de mama. Entonces resulta que tuviste un conflicto y es que tu hijo, que era un niño de mamá, se consiguió una novia que no te gusta y se va a casar. Entonces tú vives eso como me robó mi hijo. Haces un cáncer de mama izquierda porque eres diestra de los conductos y entras en ese proceso de conflicto. Y entonces haces toda esa simpaticotonía de la que hablamos, estás en estrés, aparece la masa y tú llega un momento en que resuelves ese conflicto. Entonces, cuando resuelves el conflicto es porque, por decirte algo, ellos se volvieron muy queridos contigo y viste que tu hijo no cambió, algo que para ti sea una solución a ese conflicto. Entonces, cuando aparece la masa es que tú vas a ir a consultar al médico. Entonces te dice, tienes cáncer de mama. ¿Qué pasa contigo cuando te dicen tengo cáncer de mama? Me muero el susto. El miedo genera un nuevo conflicto. ¿Y quién maneja el miedo? El pulmón. Entonces hizo metástasis en pulmón o hizo metástasis en el hueso. El pulmón maneja el miedo, los huesos manejan la desvalorización. Entonces, dependiendo cómo tú vivas esa noticia de que tú tienes cáncer, me voy a morir, tú puedes sentirte muy desvalorizado o puedes vivirlo como un miedo profundo a la muerte y dependiendo de eso aparece un nuevo conflicto que hace la misma secuencia y esa es la mal llamada metástasis. Súper, qué interesante porque yo pienso que uno tiene una concepción del cáncer muy fatal y muy terminal siempre. Pues a uno le dicen cáncer y solo la palabra genera demasiado temor. Entonces, yo pienso que uno, de pronto como familiar, uno es muy, no hagas esto, impedirlo, no, yo te hago, yo te hago. Y creo que eso puede generar una desvalorización muy grande. Entonces, ya que hablas de que la metástasis en los huesos es desvalorización, yo creo que uno sí debe sentirse después de un diagnóstico y sobre todo también cómo le den a uno ese diagnóstico en, es que ya no puedo hacer nada, ya no sirvo para nada. Entonces tiene mucho sentido que también el cómo recibo yo esa noticia y ese diagnóstico genere nuevas situaciones. Claro, es que es definitivo la forma en que tú lo vivas, en que la persona lo viva.
cuando a ti te dan el diagnóstico puede pasar o que lo tomes como, wow, la vida me está mostrando algo que es, y vivirlo como una oportunidad de aprendizaje y muy posiblemente sanarme, o puedo entrar en pánico, en cáncer igual muerte, y entrar en suelto la toalla y me muero. O también puedo decir, voy a aprovechar esta oportunidad que la vida me está dando para aprender algo, y posiblemente mi órgano esté muy dañado, no sé en qué estado pueda estar, pero sí puedo mirar qué puedo aprender de ese cáncer, cómo lo puedo vivir mejor, cómo puedo sacar lo mejor de mí a través de esta enfermedad. Uno ve personas que han tenido cáncer, se han curado, a las personas le puede mostrar que tiene algo por hacer en la vida que no ha hecho, sacar un potencial que no sabía que tenía. Muchas personas empiezan a vivir después de una experiencia de cáncer. Entonces, dependiendo cómo lo viva cada cual, va a ser una experiencia diferente. Y lo importante aquí es darnos la oportunidad de ir donde el médico, escuchar su opinión desde el conocimiento médico y mirar qué voy a hacer yo con esa opinión. Porque también hay una cosa que se llama el conflicto diagnóstico, y es que yo voy donde el médico, que culturalmente es Dios, entonces lo que me diga Dios, eso es, y no hay nada contra ese diagnóstico, y yo me lo creo. Y si el médico me dice, vas a vivir 3 meses, yo vivo 3 meses, porque Dios me dio la orden. ¿Cómo puedo saber más sobre estos temas? Es que me parece demasiado fascinante cómo el cuerpo habla y estamos tan poco enseñados a escucharlo, porque simplemente nos centramos en el síntoma, en la enfermedad, y no nos importa escuchar qué mensaje tiene, y a uno le da un dolor de cabeza y es lo primero que uno le dicen es, ya te tomaste algo. A uno nadie le dice, ¿y qué mensaje tiene para ti? Entonces, como que esta nueva mirada, ¿cómo puedo saber más sobre esto? Mira, al igual que existen los diccionarios de lengua española, donde tú dices, ¿qué significa esta palabra? Y vas y encuentras, significa esto. También hay diccionario de biodescodificación. En nuestro perfil en Instagram puedes encontrar un ebook donde están las patologías o las enfermedades más frecuentes, los síntomas más frecuentes que yo puedo tener a la mano para buscar qué mensaje me puede estar dando cada cosa que me pase, cada síntoma que me dé. Yo puedo ir a buscar y mirar qué tanto me resuena el conflicto que está relacionado con esa enfermedad o con ese síntoma. Entonces los invitamos a que vayan a nuestro perfil y busquen esta herramienta que les puede ayudar a buscar ese conflicto, sanarlo y mejorar la calidad de vida. Y si quisieran que habláramos de una enfermedad en específico, o si quisieran saber más sobre este tema de la biodescodificación, escríbanos, puede ser aquí en los comentarios o a través de nuestras redes sociales, que nos encantaría hablar de esto, sobre temas que les gusten y que les llamen la atención. También, si conocen a alguien que esté pasando por un diagnóstico o por una enfermedad, envíenle este podcast para que pueda darle una nueva mirada y encontrar ese mensaje que tiene su cuerpo. Porque hemos aprendido aquí que no solamente es ese síntoma físico y esa enfermedad y ahí te quedas y ya, sino que la buena noticia, porque me parece una excelente noticia, es que uno sí tiene algo más para hacer, que no simplemente es quedarse en la casa esperando, sentado, sufriendo y adolorido, sino que hay algo que sí está en mi control y hay algo que yo puedo hacer, y yo puedo ir a terapia y yo puedo tomar conciencia y yo puedo sanar. Entonces, qué rico ver como esa mirada diferente y esa lucecita en medio de esos diagnósticos difíciles y esas enfermedades. Entonces, muchas gracias, gracias por toda esta información, gracias por acompañarnos y gracias por escucharnos. Gracias. Gracias por este espacio de bienestar. Si te gustó este episodio, suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales. Si quieres saber más sobre nuestras terapias o servicios, escríbenos.